Diarios de la boticaria, capítulo 1, Mao Mao. Lo que no daría por unos buenos kebabs instalados en la calle. Mamao miró al cielo nublado y suspiró. Vivía en un mundo que era a la vez un lugar de belleza incomparable y brillo, y una jaula nociva, asquerosa y sofocante, ya hace 3 meses. Espero que mi viejo esté comiendo bien. Parecía que el otro día había ido al bosque a recoger hierbas y allí se había encontrado con 3 secuestradores, llamémosle aldeano 1, 2 y 3. Buscaban mujeres para el Palacio Real y en una palabra ofrecían la propuesta de matrimonio más enérgica y desagradable del mundo. No era que no le pagaran, y con un par de años de trabajo hubo un rayo de esperanza de que pudiera volver a su pueblo natal. Había peores formas de ganarse la vida si uno iba a la ciudad real por propia voluntad, pero mamá se abría camino como boticaria. Muchas gracias, lo veía solo como un problema. ¿Qué hicieron los secuestradores con las jóvenes núbiles que capturaron? A veces vendían a las chicas a eunucos, poniendo las ganancias por una noche de bebida para ellos mismos. Estas hacían pasar a las mujeres como sus propias hijas. Para Mao Mao era una pregunta discutible, pero la razón que fuera se vio atrapada en sus planes. Si no, nunca en su vida hubiera deseado tener algo que ver con Huegong, el palacio trasero, y la residencia de las mujeres imperiales. El lugar estaba lleno de olores de maquillaje y perfume que le revolvían el estómago, y aún lleno de finas y forzadas sonrisas de las damas de la corte con sus hermosos vestidos. En su época de boticaria, mamá había llegado a creer que no había una toxina tan aterradora como la sonrisa de una mujer. Esa regla era válida tanto en los salones del palacio más ornamentado como en las escuálidas habitaciones de la casa de placer más barata. Mao Mao cogió la cesta de ropa a sus pies y se dirigió a través del edificio. A diferencia de la deslumbrante fachada frontal, el triste patio central albergaba áreas de lavado pavimentadas con lajas, donde los sirvientes de la corte, personas que no eran ni hombres ni mujeres, lavaban la ropa con el brazo. Los hombres en principio no se les permitía entrar al palacio trasero. Los hombres que podían entrar eran miembros y parientes de la familia más noble del país, o exhombres que habían perdido una parte muy importante de sí mismos. Naturalmente, todos los hombres a los que Mao Mao estaba mirando ahora eran estos últimos. Era algo retorcido, pensó, pero admitió que era algo lógico. Dejó su cesta y vio a otro sentado en un edificio cercano. No era ropa sucia, sino ropa limpia que se había secado al sol. Miró la etiqueta de madera que colgaba del mango. Tenía una ilustración de una hoja junto con un número. No todas las mujeres del palacio sabían leer y escribir. No era tan sorprendente, algunas de ellas habían sido traídas aquí por la fuerza. Después de todo, y aunque los rudimentos de etiqueta les fueron dados a golpes antes de que llegaran, las cartas no. Probablemente sería una suerte, reflexionó Mao Mao, si la mitad de las chicas que fueron arrebatadas del campo resultara saber leer. Se podría decir que era un peligro que el palacio trasero se volviera demasiado poblado. La calidad se sacrificaba por la cantidad, aunque de ninguna manera igualaba el jardín de flores del antiguo emperador. Las consortes, las damas de compañía, juntos eran 2000 personas, mientras que con los eunucos ese número llegaba a las 3000. Un lugar inmenso, en efecto. Mamao era una sirvienta, un puesto tan bajo que ni siquiera tenía un rango oficial. ¿Qué más podía esperar como una chica que no tenía nadie que le respaldara en la corte, que había llegado a través de los secuestradores para llenar el personal del palacio? Si quizás hubiera tenido cuerpo con forma de peonia o una piel tan pálida como la luna llena, podría haber al menos aspirado a un estatus de una concubina inferior. Pero Mamao solo poseía una piel rojiza y pecosa, miembros con toda la elegancia de ramas marchitas. Necesito terminar este trabajo. Mamao cogió la cesta con su etiqueta que representaba una flor de ciruelo y el número 17, y se fue tan rápido como pudo. Quería volver a su habitación antes de que el ceño fruncido del cielo comenzara a llover. El dueño de la lavandería en el cesto era uno de los consortes de bajo rango. Su habitación era bastante lujosa, mucho más que cualquiera de las otras consortes de bajo rango. De hecho, era completamente ostentosa. El ocupante, según Mao Mao, debía ser alguna hija de alguna familia noble y adinerada. Cuando a una mujer se le asignaba un rango en el palacio, también se le permitía tener sus propias damas de honor. Una consorte menor, sin embargo, podía tener 2 damas como máximo, por lo que Mao Mao, una sirvienta sin señora propia a quien atender, acarreaba la ropa de la mujer de esta manera.
A una consorte baja se le permitía las habitaciones personales en el recinto trasero del palacio, pero inevitablemente estaban en los límites del recinto, donde era improbable que el ojo imperial cayera sobre ella. Si aún así recibía una citación para pasar la noche con su majestad, se le concederían nuevas habitaciones, mientras que una segunda noche de este tipo significaba realmente haber encontrado un lugar en el mundo. En cuanto a aquellos que en última instancia nunca excitaron el interés del emperador, desde cierta edad una consorte, suponiendo que su familia no ejercía una influencia particular, podía esperar verse degradada o incluso concedida como esposa a algún miembro de la burocracia. Que eso fuera una bendición o una maldición dependía de a quién se le concediera, pero los destinos que más temían las mujeres era el que se le concedía a uno de los eunucos. Mao Mao llamó discretamente a la puerta. Un sirviente la abrió y dijo: «Déjala ahí». Dentro, una consorte con el perfume más dulce estaba sorbiendo alcohol de una taza. Debió ser muy admirada por su belleza en aquellos días de halcones antes de llegar al palacio, pero cuando llegó aquí descubrió que había sido tanto del mundo exterior como una rana que había pasado su vida en un pozo, apiñada por el conjunto de flores deslumbrantes del jardín. Había perdido la voluntad de seguir luchando por un lugar aquí, y últimamente había dejado de salir de su habitación. ¿Sabes que nadie va a venir a visitarte en tu propia habitación, verdad? Mamá cambió la cesta para llevar en sus brazos por la que estaba en la puerta y volvió a la lavandería. Todavía había mucho trabajo por hacer. Puede que no viniera al palacio por voluntad propia, pero al menos le pagaban y tenía la intención de ganarse la vida. Mao Mao, la boticaria, era diligente al menos. Si mantenía su cabeza gacha y hacía su trabajo, podía esperar dejar este lugar algún día. Si nunca asumió para ganar el reconocimiento real. Tristemente, el pensamiento de Mao Mao era, digamos, ingenuo. Ella no sabía lo que iba a pasar, nadie lo sabe. Esa es la naturaleza de la vida. Mao Mao era una pensadora relativamente objetiva para una chica de 17 años. Pero tenía algunas cualidades que la perseguían continuamente. Para una, la curiosidad, y para otra, el hambre de conocimiento. Y luego estaba su tranquilo e inconfundible sentido de la justicia. Unos días después, Mao Mao descubriría una misteriosa y terrible verdad sobre la muerte de varios niños en el palacio trasero. Algunos decían que era una maldición para cualquier concubina que se atreviera a tener un heredero, pero Mao Mao se negó a considerar el asunto como algo sobrenatural. Un pequeño recordatorio. Todas las obras de este canal pertenecen a sus creadores originales, ya sean autores, escritores, entre otros, así que apóyenlos en sus plataformas oficiales. Si les gusta nuestro trabajo que hacemos aquí en el Gran Archivo, un like, una suscripción y un comentario ayudan mucho a que nos recomiende el algoritmo. Ahora sí, sigamos. Los diarios de la boticaria, las dos consortes, capítulo 2. ¿Así que es verdad? Es verdad, dijo que ella misma vio al doctor entrar a sus habitaciones. Mao Mao sorbió la sopa y escuchó. Cientos de sirvientas estaban desayunando en el vasto comedor. La comida consistía en una sopa y unas gachas de grano mixto. Escuchaba a dos mujeres en diagonal frente a ella mientras intercambiaban chismes. Las mujeres se esforzaban en mirar con desagrado la historia, pero fue una curiosidad indecorosa la que iluminó sus ojos. Vistió a ambas, Lady Gyokuyou y Lady Lihua. ¡Qué amables! ¿Ambas? Pero solo estuvieron 6 meses y 3 meses, ¿no es así? Eso es. Tal vez sea realmente una maldición. Los nombres eran las dos consortes favoritas del emperador. 6 meses y 3 meses eran las edades de los hijos de las damas. Los rumores abundaban en el palacio. Algunos sugerían del desprecio por las compañeras de su majestad y los herederos que le daban, pero otros tenían más el sabor a simples historias de fantasmas, el tipo de cuentos que se contaba durante el estancamiento del verano para envejecer el calor enfriando la sangre. Debe ser, si no, ¿por qué habrían muerto 3 niños distintos? Toda la descendencia en cuestión había nacido de consortes, es decir, en principio podrían haber sido herederos al trono. Una de las pobres víctimas había nacido de su majestad antes de su ascensión, mientras aún vivía en el Palacio Oriental, y 2 más desde que había asumido el trono, pero las 3 habían fallecido en la infancia. La mortalidad era común entre los infantes, por supuesto.
Pero que 3 hijos del emperador murieran tan jóvenes era extraño. Solo 2 niños, los de la consorte Gyokujou y Lihua, sobrevivieron. ¿Veneno tal vez? Mao Mao meditó, sorbiendo sus gachas, pero concluyó que no podía ser. Después de todo, 2 de los 3 niños habían muerto siendo niñas, y en una tierra donde solo los hombres pueden heredar el trono, ¿qué razón habría para asesinar princesas? Las mujeres de enfrente de Mao Mao estaban tan ocupadas hablando de maldiciones y hechizos que habían dejado de comer por completo. Pero no existen las maldiciones, era una estupidez, eso era la única palabra para ello. ¿Cómo pudiste destruir un clan entero con una sola maldición? Tal vez preguntas rayaban en lo etérico, pero la experiencia de Mao Mao, según ella, constituía una prueba de este pronunciamiento. ¿Podría haber sido algún tipo de enfermedad? ¿Algo de sangre tal vez? ¿Cómo murieron exactamente? Fue entonces cuando las sirvientas separadas y tranquilas empezaron a hablar con las sirvientas parlanchinas. No pasó mucho tiempo antes de que Mao Mao se arrepintiera de haber sucumbido a su curiosidad. No sé toda la historia, pero escuché que todas se desperdiciaron. Aparentemente inspirada en la muestra de interés de Mao Mao, Xiaolang, la sirvienta parlanchina, le traía regularmente de los últimos rumores. El doctor había ido a ver a Lady Lihua más a menudo que Lady Gyokujou, así que supongo que Lady Lihua debe estar peor. Se limpió el marco de una ventana con un trapo mientras hablaba. ¿La propia Lady Lihua? Sí, madre e hijo, a ambos. Mao Mao supuso que el doctor prestó más atención a Lady Lihua, no necesariamente porque estuviera más enferma, sino porque su hijo era un pequeño príncipe. La consorte Gyokujou había dado a una princesa. El afecto imperial recaía más en Gyokujou, pero cuando un niño era niño y la otra era niña, estaba claro cuál de los dos debía recibir un trato preferente. Como lo dije, no lo sé todo, pero he oído que tienen dolores de cabeza y estómago, e incluso algunas náuseas. Satisfecha de haber divulgado todas sus nuevas investigaciones, Xiaolan se ocupó de otra tarea. A modo de agradecimiento, Mao Mao le dio un té con sabor a regaliz. Le había hecho con algunas hierbas que crecían en un rincón dentro del jardín central. Olía fuertemente medicinal, pero de hecho era bastante dulce. Xiaolang estaba encantada. Las chicas tenían muy pocas probabilidades de disfrutar de las cosas dulces. Dolor de cabeza, dolor de estómago y náuseas. Mao Mao tenía algunas ideas sobre enfermedades que podrían presentar, pero no estaba segura, y su padre nunca se había cansado de advertirle que no pensara basándose en suposiciones. Tal vez les haga una pequeña visita. Mao Mao estaba decidida a terminar su trabajo lo más rápido posible, y el palacio trasero era de hecho un lugar vasto, albergando un promedio de 2000 mujeres sirvientes y 500 eunucos en su lugar. Los trabajadores de baja categoría como Mao Mao dormían 10 por habitación, pero las consortes de menor rango tenían sus propias cámaras. Las de rango medio tenían edificios enteras para ellas, y las de mayor rango tenían virtualmente sus propios palacios, extensos y complejos, que incluían comedores y jardines lo suficientemente grande como para que empequeñeciera una pequeña ciudad. Así, Mao Mao raramente dejaba el barrio oriental donde vivía. No había necesidad, no tenía ni tiempo ni los medios para irse a menos que la enviaran a hacer algún recado. Bueno, si no tengo un recado tendré que hacer uno. Mao Mao habló con una mujer que tenía una cesta. Esta cesta contenía seda fina que debía ser lavada en la lavandería del barrio oeste. Nadie parecía saber si había algo diferente en el agua allí, o quizás en la gente que lavaba, pero aparentemente la seda pronto se arruinaba si se manipulaba aquí en el barrio oriental. Mao Mao entendía que la seda se degradaba más o menos dependiendo de si se secaba al sol o se mantenía a la sombra, pero no sentía ninguna necesidad de decírselo a nadie. Me muero por echar un vistazo a ese precioso eunuco que dicen que vive en la zona central, dijo Mao Mao, invocando uno de los otros rumores que Xiaolan le había mencionado de pasada. La mujer le dio gustosamente la cesta, y la posibilidad de algo parecido a un romance eran escasas en este lugar, de modo que incluso los eunucos, hombres que no eran realmente hombres, pronto se convertirían en algo para desmayarse. Incluso se contaban historias de vez en cuando de mujeres que se convertían en sus esposas después de dejar el servicio en el palacio.
Presumiblemente todo era más saludable que las mujeres que se desean mutuamente, pero aún así desconcertaba a Mao Mao. Me preguntaba si algún día terminaría como todas las demás, pensó para sí misma. Cruzó sus brazos y gruñó. Los asuntos románticos no le interesaban mucho. Entregaba la cesta de ropa tan rápido como podía, y entonces los edificios lacados en rojo de área central salían a la vista. Las tallas estaban por todas las partes, cada pilar tenía una obra de arte en sí misma. Cada detalle había sido atendido, de modo que el conjunto era mucho más refinado que cualquier cosa en los márgenes del barrio este. En la actualidad, los cuartos más grandes del palacio trasero están ocupados por las consortes Lijua, la madre del príncipe. El emperador no tenía una emperatriz propiamente dicha, lo que hizo que Lijua, la única de sus mujeres con hijo, fuera la persona más poderosa allí. La escena que Mao Mao descubrió parecía casi como si hubiera venido de la propia ciudad. Una mujer cantaba, otra colgaba su cabeza en la penumbra, mientras que otras se quejaban y se preocupaban, y un hombre intentaba hacer la paz entre ellas. No es muy diferente a un burdel, pensó Mao Mao. Una fría observación hecha posible por su condición de tercero, sino de mirón. La mujer que se regodeaba era la persona más poderosa del palacio trasero, la que colgaba la cabeza la siguiente más poderosa, y las mujeres quisquillosas eran sirvientas. El hombre, sin duda un hombre ya en este punto, que intercedía era el médico. Tanto Mao Mao se dio cuenta por los susurros que escuchó y el estado general de las cosas a su alrededor. La primera mujer debía ser la consorte Lijua, madre del príncipe imperial, y la segunda, la consorte Yokuyou, bendecida, aunque no tan bendecida como Lijua, con una hija. En cuanto al médico eunuco, Mao Mao no sabía nada de él, pero había oído en todo este gran palacio sobre una persona que podía llamarse realmente practicante de la medicina. Eso es obra suya. Solo porque tuviste una niña, te metiste en la cabeza para maldecir a mi príncipe hasta la muerte. Un rostro hermoso distorsionado por la ira es algo espantoso, ojos tan furiosos como los de un demonio, un rostro tan pálido como el de un fantasma. Se volvieron hacia la hermosa Yokuyou, que le puso una mano en la mejilla. Había una marca roja donde ella presionaba sus dedos. Ella había, supuso Mao Mao, sido abofeteada con una mano abierta. Eso no es verdad y tú lo sabes. Mi Xiaoling está sufriendo tanto como tu hijo. La segunda mujer tenía el pelo rojo y los ojos de color de las esmeraldas, y respondió a las acusaciones con calma, refiriéndose a la joven princesa Lingli con un apodo cariñoso. La apariencia de la consorte Yokuyou sugería no poca sangre occidental en sus venas. Ahora levantó la cabeza y miró con desprecio al doctor. Y por eso le pido que no deje de atender a mi hija también. Parecía que el doctor mismo era la razón por la que se habían necesitado la intervención entre las dos mujeres. Había pasado todo el tiempo mirando a la joven príncipe, y Yokuyou apelaba en nombre de su hija. Uno simpatizaba con ella, pero este era el palacio trasero. Los niños varones eran más apreciados que las niñas. El doctor, por su parte, parecía estar atrapado entre la excusa y la falta de palabras. ¡Qué bribón, ese canalla! No darse cuenta con las dos consortes justos delante de él. ¿Cómo no se había dado cuenta ya? De todos modos, los niños muertos, los dolores de cabeza, el dolor de estómago, las náuseas, por no hablar de la palidez fantasmal y el aspecto frágil de la consorte Lijua. Murmurando para sí misma, Mao Mao dejó atrás la ruidosa escena. Necesito algo con que escribir, pensó. Estaba tan ocupada pensando en ello que no se dio cuenta quién pasaba. Diarios de la boticaria, capítulo 3. Jinshi. Están en ello otra vez, murmuró Jinshi sombríamente para sí mismo. Era indecoroso la forma en que las flores del palacio continuaban a veces. Le correspondía a Jinshi una de sus muchas responsabilidades, calmar las cosas. Mientras caminaba entre la multitud, Jinshi vio a una persona que caminaba como si el alboroto no le importara. Era una chica pequeña con pecas que le salpicaban la nariz y las mejillas. No había nada distintivo en ella, excepto que no hizo caso a Jinshi mientras caminaba murmurando para sí misma.
y eso bien podría haber sido el final de todo. No fue hasta un mes después que se corrió la voz de que el joven príncipe había muerto. La consorte Lihua estaba consumida por el llanto y estaba más delgada que nunca. Ya no se parecía en nada a la mujer que una vez fue, considerada la rosa floreciente de la corte. Tal vez sufría de la misma enfermedad que su hijo, o tal vez era una aflicción del espíritu que la asolaba. A pesar de todo, no podía esperar otro niño en tal estado. La princesa Lingli, la hermanastra del difunto príncipe, pronto se recuperó de su indisposición, y ella y su madre se convirtieron en un gran consuelo para el afligido emperador. De hecho, parece probable que la consorte Gyokujou pronto daría a luz a otro niño, dada la frecuencia con que su majestad la visitaba. El príncipe y la princesa habían sufrido de la misma enfermedad misteriosa, pero uno se había recuperado mientras que el otro había sucumbido. ¿Podría ser la diferencia de edad entre ellos? Habían pasado solo 3 meses, pero ese lapso podría hacer una diferencia significativa en la resistencia de un niño. ¿Y qué hay de Lihua? Si la princesa se había recuperado, entonces habían razones para que la consorte también lo hiciera, a menos que estuviera sufriendo principalmente el shock psicológico de perder a su hijo. Jinshi le dio las vueltas a esos pensamientos en su cabeza mientras revisaba unos papeles y se puso a trabajar en ello. Si había alguna diferencia entre los dos niños, tal vez era la consorte Gyokujou. Voy a salir un rato, dijo Jinshi, mientras estampaba la última página con su chuleta y salía rápidamente de la habitación. La princesa, con las mejillas llenas y sonrojadas como bollos al vapor, le sonrió con toda inocencia que un niño puede reunir. Su pequeña mano se agarró a su puño alrededor del dedo de Jinshi. No, niña, déjalo ir, regañó suavemente su madre. Una belleza pelirroja envolvió al niño en pañales y lo puso a dormir en su cuna. La princesa, aparentemente demasiado caliente, le quitó los pañales y se quedó mirando al visitante, gorgoteando felizmente. Supongo que desea preguntarle algo, dijo la consorte, siempre una mujer muy perspicaz. Jinshi fue directo al grano. ¿Por qué la princesa recuperó su salud? La consorte Gyokujou se permitió la más pequeña de las sonrisas antes de sacar un trozo de tela de una bolsa. La tela había sido arrancada de algo, estaba adornada con caracteres desgarabatados. No solo la escritura era desigual, sino que también el mensaje parecía haber sido escrito con manchas de hierba, por lo que algunos lugares estaban descoloridos y era difícil de leer. Tu polvo facial es veneno, no dejes que toque al bebé. Tal vez la vacilante calidad de la escritura fue deliberada. Jinshi la dio la cabeza. ¿Tu polvo facial? Sí, dijo Gyokujou. Confiando el niño en la cuna a una nodriza, abriendo un cajón, sacó algo envuelto en tela, un recipiente de cerámica. Abrió la tapa y le dio una bocanada de polvo blanco. ¿Eso? El mismo. Tal vez Jinshi conjeturó había algo en el polvo. Recordó que Gyokujou, que ya poseía una piel pálida tan apreciada en la corte, no necesitaba usar el polvo para intentar hacerse más bella. La consorte Lihua, en cambio, se había visto tan pálida que usaba cada día más para ocultar su condición. Mi pequeña princesa es una chica muy hambrienta, dijo Gyokujou. No hago suficiente leche para ella, así que contraté una nodriza para que le ayude. A veces las madres cuyos hijos murieron poco después de nacer encuentran trabajo como nodrizas. Este polvo para la cara pertenecía a esa mujer. Ella lo prefería porque sentía que era más blanco que otros polvos. ¿Y esa nodriza dónde está? Se puso enferma, así que la despedí, con amplios fondos para su sustento, por supuesto. Hablando como una mujer que era a la vez intelectual y quizás demasiado amable para su propio bien. ¿Y si había algún tipo de veneno en el polvo para la cara? Si la madre lo usara, afectaría al niño. Si lo que hubiera en el polvo llegara a la leche de la madre, incluso podría terminar en el cuerpo del niño. Ni Jinshi ni Gyokujou sabían qué tipo de veneno podría ser. Pero si el misterioso mensaje era creíble, era la forma en que el joven príncipe había llegado a su fin. ¿Con una simple polvo para la cara? ¿Maquillaje usado por cualquier número de personas en el palacio trasero? La ignorancia es un pecado, dijo Gyokujou. Debí haber tenido más cuidado con lo que entraba a la boca de mi hijo. Soy culpable del mismo crimen, dijo Jinshi. Al final fue él quien permitió que el hijo del emperador se perdiera, y puede que haya habido otros que hayan muerto en el útero.
Le conté a la consorte Lihua lo del polvo para la cara, pero todo lo que dijo solo la hace escarbar en sus tacones, dijo Gyokuyou. Lihua tenía bolsas oscuras bajo los ojos incluso ahora, y usaba amplias ayudas de maquillaje blanco para ocultar el pobre color de su cara, sin querer nunca que fuera venenosa. Jinshi miró la simple tela del algodón, pensó que le resultaba extrañamente familiar, la vacilante calidad de los caracteres que parecía ser una artimaña, pero la mano tenía un inconfundible aire femenino. ¿Quién dio esto y cuándo? Llegó el día en que exigí que el doctor examinara a mi hija. Me temo que solo logré causarle problemas. Pero esto estaba junto a la ventana después. Estaba atado a una rama de un rodendro. Jinshi recordó la conmoción de ese día. ¿Alguien de la multitud había notado algo? ¿Se había dado cuenta de algo? ¿Había dejado alguna advertencia? ¿Pero quién? Ningún médico en el palacio recurriría a métodos tan tortuosos, dijo. Estoy de acuerdo, y el nuestro nunca pareció saber cómo tratar al príncipe. Toda esa conmoción, reflexionando, Jinshi recordó a una sirvienta que parecía estar distraída de los cuellos de botella. Había estado hablando consigo misma. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Necesito algo para escribir. Jinshi sintió que los pedazos caían en su lugar. Empezó a reírse. Consorte Gyokuyou, si encontrara a la autora del mensaje, ¿qué haría con ella? Le daría las gracias profundamente. Le debo la vida a mi hija, dijo la consorte, con los ojos brillantes. Ahí estaba ansiosa por descubrir su benefactor. Muy bien, tal vez me permita conservar esto por un corto tiempo. Espero ansiosamente que lo pueda descubrir. Gyokuyou miró felizmente a Jinshi, le volvió la sonrisa y luego recogió el frasco de polvos para la cara y la tela con el mensaje. Buscó una memoria, cualquiera tela que se sintiera así. Lejos de mí decepcionar a la dama favorita de su majestad, la sonrisa de Jinshi tenía toda la inocencia de un niño en búsqueda de un tesoro. Los diarios de la boticaria, capítulo 4, la sonrisa de la ninfa. Mao Mao se enteró de la muerte del príncipe cuando se distribuyeron fajas negras de luto en la cena. Las mujeres las llevaban durante 7 días para demostrar su dolor. Pero lo que más frunció el ceño fue el anuncio de su porción de carne, ya mísera, sería eliminada por completo mientras durara. Las sirvientas hacían 2 comidas, la del día, principalmente mijo o sopas, con alguna que otra verdura, era suficiente para la pequeña Mao Mao, pero muchas mujeres encontraban las comidas algo menos que relleno. Había muchos tipos de mujeres. Entre esta clase más baja de sirvientes, algunas procedían de familias de agricultores, otras chicas eran de la ciudad, y aunque no era común, algunas eran hijas de funcionarios. Los hijos de los burócratas podían esperar un poco más de respeto, pero aún así el trabajo que se le daba a una mujer dependía de sus propios logros. Una chica que no sabía leer ni escribir no podía esperar convertirse en una consorte con su propio despacho. Sería una consorte. Es un trabajo, incluso tienes un salario. Supongo que tal vez no importa al final. Mao Mao era consciente de lo que había matado al joven príncipe. Era el uso liberal de los polvos blancos para cubrir su cara por parte de la consorte Lihua y sus sirvientes. Ese polvo era tan caro que el ciudadano promedio no podía esperar usarlo ni un día de su vida. Sin embargo, algunas de las damas más establecidas del burdel lo habían usado. Algunas de ellas ganaban más dinero en una sola noche de lo que un granjero ganaría en toda su vida, y podían permitirse su propio maquillaje. Otras lo recibían como un regalo caro. Las mujeres se cubrían con él desde la cara hasta el cuello y les carcomía el cuerpo. Algunas de ellas murieron por ello. El padre Mao Mao les había advertido que dejaran de usarlo, pero no le hicieron caso. Mao Mao, asistiendo al lado de su padre, había visto varias cortesanas consumirse y morir con sus propios ojos. Habían sopesado sus vidas contra su belleza y al final las habían perdido a ambas. Por eso Mao Mao había roto un par de ramas convenientes, garabateó un breve mensaje a cada una de las consortes y se los dejó. No es que esperara que le hicieran caso a la advertencia de una sirvienta que no podía tener en sus manos ni siquiera un papel o un pincel. Después de que el periodo de luto terminara, las fajas negras desaparecieron y empezaron a oírse rumores sobre la consorte Gyokuyou. La gente decía que después de la pérdida del príncipe, el emperador enfermo de corazón había empezado a consolarse con Gyokuyou y su hija sobreviviente, pero a la consorte Lihua, que había perdido a su hijo igual que a él,
no fue. Qué conveniente era para él. Mamá vació su tazón de sopa, hoy provisto de más pequeña astilla de un trozo de pescado, y luego limpió sus utensilios y se dirigió a trabajar. ¿Una citación, señor? Mao llevó una cesta de ropa cuando fue detenida por un eunuco, que le dijo que se presentara en la oficina de la matrona de las mujeres sirvientes. La oficina de las mujeres sirvientes era una de las 3 principales divisiones de servicio en el Palacio Interior y abarcaba la responsabilidad del rango más bajo de las mujeres sirvientes. Las otras 2 divisiones eran la oficina del interior, que se ocupaba de las consortes, y el departamento de servicio doméstico, al que estaban adscritos los eunucos. ¿Qué podría querer de mí? El eunuco estaba hablando con otras sirvientas cercanas, y también lo que sea que estuviera pasando involucraba más que solo Mao. Deben necesitar más manos para alguna tarea u otra, razonó. Puso la cesta fuera de la habitación y luego fue tras el eunuco. El edificio de la matrona de la mujer sirviente estaba situado justo a un lado de la puerta principal, una de las 4 puertas que separaban el palacio trasero del mundo exterior. Cuando el emperador visitaba a sus damas, esta era la puerta por la que pasaba. A pesar de estar allí por una citación oficial, Mao no se sentía cómoda en el lugar, aunque era algo deslucido en comparación con la sede de la oficina interior. Situada al lado, era una más notable y más ornamentada que las residencias de las consortes de nivel medio. La barandilla estaba trabajada con elaborados tallos y dragones de colores brillantes subían a los pilares bermellones. Urgida por el interior, Mao estaba algo menos impresionada de lo que esperaba. El único inmobiliario de la habitación era un gran escritorio en el centro. Había unas 10 sirvientas más además de ella, y parecían estar animadas por la ansiedad, la anticipación y un tipo extraño de excitación. Mao se sentía antinatural, siendo señalada de esta manera. Se fue sola a la habitación de al lado mientras las demás mujeres se marchaban con miradas sospechosas en su dirección. Incluso para la cámara de un funcionario designado era un espacio grande. Mao miró a su alrededor. Intrigada, se dio cuenta de que todas las mujeres que servían en la habitación miraban en una dirección en particular. Sentada discretamente en la esquina había una mujer, atendida por un eunuco. No muy lejos había otra mujer algo mayor. Mao recordaba a la mujer de mediana edad como la matrona de las sirvientas, pues no reconocía a la otra mujer de aspecto altivo. Ahora registró que los hombros de la persona eran bastante amplios para ser de una mujer, y su vestido era tan sencillo. Su cabello estaba mayormente sostenido por una especie de bufanda, y el resto caía en cascada por detrás de ellos. ¿Es un hombre? Estaba observando a las sirvientas con una sonrisa tan suave y gentil como el de una ninfa celestial. Incluso la matrona se sonrojaba como una niña. De repente Mao entendió que el rubor de las mejillas de todos. Este tenía que ser el eunuco inmensamente hermoso del que tanto había oído hablar. Tenía el pelo tan fino como la seda, una presencia casi líquida, ojos almendrados y cejas que evocaban ramas de sauce. Una ninfa celestial en un pergamino que no podría haber competido con él por la belleza. ¡Qué desperdicio!, pensó Mao. No se ruborizó ni remotamente. Los hombres del palacio trasero eran todos eunucos, privados de su capacidad de reproducción. Ahora carecía del equipo que necesitaba para tener hijos. Precisamente lo hermoso que hubiera sido la descendencia de este hombre seguiría siendo una cuestión de imaginación. Justo cuando Mao pensaba, con no tan poca impertinencia, que tal belleza casi inhumana podría atrapar incluso las atenciones de su majestad, el eunuco se puso de pie con un movimiento fluido. Se acercó a un escritorio, tomó un pincel y comenzó a escribir con elegantes movimientos de su mano y brazo. Luego, con una sonrisa tan dulce como la ambrosía, mostró su trabajo a las mujeres. Mao se congeló. «Tú, el de las pecas», decía. «Tú te quedas aquí». Eso al menos era lo esencial. La ninfa de un hombre debe haber notado la reacción de Mao, porque le dedicó su más completa sonrisa, enrolló el papel de nuevo y aplaudió 2 veces. «Hemos terminado por hoy. Pueden volverse a sus habitaciones». Las 2 mujeres, con amudantes miradas de decepción sobre sus hombros, salieron de la habitación. Nunca sabrían lo que se había escrito en el papel.
Mao Mao vio a las mujeres irse y después de un momento se le ocurrió que todas las mujeres pequeñas con pecas prominentes, pero no había prestado atención al mensaje, lo que debe significar que no podían leer. El mensaje no había sido solo para Mao Mao, se fue de la habitación con los demás, solo para sentir una mano puesta firmemente en su hombro. Con mucho miedo y temblor se dio la vuelta y encontró la sonrisa casi cegadora del hombre ninfa. Ya, no debes hacer eso, dijo. Quiero que te quedes donde estás. Esa sonrisa tan audaz y tan brillante no aceptaba un no por respuesta. Los diarios de la boticaria, capítulo 5. Una habitación propia. Muy interesante. Un hermoso eunuco dijo lentamente. Deliberadamente Mao Mao lo siguió incómodamente por detrás mientras caminaba. No, señor. Soy de origen humilde. Debe haber algún error. ¿Quién diablos me enseñaría?, pensó. Pero difícilmente habría dicho las palabras si hubiera estado bajo tortura. Mao Mao se empeñó en actuar tan ignorante como pudo. Tal vez su lenguaje estaba un poco apagado, pero ¿qué podía hacer al respecto? Alguien con sus orígenes tan mediocres no podía esperar nada mejor. Las sirvientas de menor rango eran tratadas de manera diferente dependiendo si sabían o no leer. Las que sabían leer y las que no sabían, cada una tenía sus usos. Pero si uno podía leer y fingía ignorancia, esa era la manera de caminar por la fina línea del medio. El hermoso eunuco se presentó como Jinshi. Su preciosa sonrisa sugería que no había dañado a una pulga, pero Mao Mao sintió algo sospechoso detrás de ella. ¿De qué otra forma podría pincharla tan despiadadamente? Jinshi le pidió que se callara y que lo siguiera, y eso los trajo a este momento. Mao Mao era consciente de que, como sirvienta sin importancia, sacudir la cabeza de Jinshi podría ser lo último que hiciera con ella. Así que había hecho obedientemente lo que él dijo. Estaba ocupada calculando el que podría hacer a continuación y cómo lo manejaría. No era que no pudiera adivinar lo que podría haber inspirado a Jinshi a convocarla. Lo que seguía siendo misterioso era cómo lo había averiguado, el mensaje que ella había entregado a la consorte. Un trozo de tela colgaba con la indiferencia afectada de la mano de Jinshi. Estaba adornado con caracteres descuidados. Mao Mao no le había dicho a nadie que sabía escribir. Y también había guardado silencio sobre sus antecedentes como boticaria y sus conocimientos sobre los venenos. Nunca podría haberla rastreado por su escritura, pensó que había sido cuidadosa, al asegurarse de que nadie alrededor la veía cuando entregó el mensaje, pero tal vez había perdido algo. Haber sido vista por alguien, el testigo debe haber reportado una pequeña sirvienta con pecas. Sin duda, Jinshi había empezado a sondear todas las chicas que podían escribir, recogiendo muestras de su caligrafía. Se podía intentar parecer un usuario menos competente del pincel, pero se mantendrían los signos reveladores y las marcas de identificación. Cuando esa búsqueda hubiera sido en vano, se habría dirigido a las chicas que no sabía escribir, pero era sospechoso, demasiado tiempo en sus manos. Mientras Mao Mao tenía ese pensamiento poco caritativo, llegaron a su destino. Era como ella podría haberlo esperado, el pabellón de la consorte Gyokuyou. Jinshi llamó a la puerta y una plácida voz respondió: «Pasa». Así lo hicieron. Dentro descubrieron una hermosa mujer pelirroja, acunando hermosamente a un bebé con mechones rizados. Las mejillas del niño eran rosadas, su piel tenía el mismo tono pálido que el de su madre. Era la imagen de la salud mientras yacía dormida en los brazos de la consorte. «He traído a la que deseaba ver, mi lady». Jinshi ya no hablaba de manera jocosa de antes, sino se comportaba con perfecta gravedad. Mao Mao la miró sorprendida. «No poseo ningún puesto que justifique tal reconocimiento, mi lady». Escogió sus palabras con cuidado, tratando de no ofender, aunque al no haber nacido en una vida que pareciera merecer tal cuidado, no estaba segura si lo estaba haciendo bien. «Oh, pero lo haces, y haré mucho más que esto para mostrar mi gratitud hacia ti, a la salvadora de mi hija». Estoy seguro de que ha habido algún malentendido. Tal vez se equivocó de persona, dijo Mao Mao, sintiendo que ella misma se puso a sudar en frío. Estaba siendo educada, pero aún así contradecía una consorte imperial.
Deseaba que su cabeza permaneciera pegada a sus hombros, pero no quería ser parte de nada que involucrara a gente como esta, para ser presionada en cualquier tipo de servicio para cualquier tipo de nobleza o realeza. Jinshi atentó a la preocupación en el rostro de Gyokujou, mostró la tela a Mao Mao con una floritura. ¿Eres consciente de que este material es utilizado en la ropa de trabajo de las chicas de servicio? Ahora que lo mencionas, señor, veo el parecido. Ella se haría la tonta hasta el final, aunque sabía que era inútil. Es más que un parecido. Esto vino del uniforme de una chica conectada al Shank de los asuntos de sastrería. El personal de servicio del palacio se agrupaba en 6 Shanks, u oficinas principales de empleo. El Shank Fu, o servicio de guardarropas, se ocupaba de la dispensación de ropa, y era este grupo el que Mao Mao, que en gran parte estaba encargado de hacer la colada, pertenecía. La falda sin blanquear que llevaba coincidía con el color de la tela en sus manos. Si alguien inspeccionara su falda, encontraría las costuras inusuales, escondidas cuidadosamente en el interior. En otras palabras, la prueba estaba allí antes que ellos. Mamao dudaba que Jinshi hiciera algo tan grosero delante de la consorte de Gyokujou, pero no podía estar segura. Decidió que lo mejor era confesar antes de ser humillada públicamente. ¿Qué es exactamente lo que ambos quieren de mí?, preguntó. Los dos se miraron, aparentemente tomando esto como una confirmación. Ambos tenían la más dulce de las sonrisas en sus caras. El único sonido en la habitación era el aliento susurrante del niño dormido, y casi tan suave el suspiro de Mao Mao. Al día siguiente, Mao Mao se vio obligada a empacar sus escasas pertenencias. Xiaolang y todas las demás mujeres que compartían la habitación con ella estaban recelosas y la molestaban sin cesar sobre cómo se había producido este giro de los acontecimientos. Mao Mao solo podía sonreír y trataba de fingir que no era gran problema. Mao Mao iba a ser una dama de honor de la consorte favorita del emperador. Ella, en una palabra, lo había logrado. Los diarios de la boticaria, capítulo 6, Probador de veneno. Jinshi encontró esto como un giro muy agradable a los acontecimientos. La inusual chica que había visto por casualidad le ayudaba a resolver uno de sus muchísimos problemas. Lady Gyokujou, la consorte favorita del emperador, fue atendida por 4 damas de compañía. Eso podría ser suficiente para una concubina de mala reputación, pero para una consorte de alto rango como Gyokujou parecía demasiado poco. Las damas de compañía, sin embargo, insistieron en que las 4 eran perfectamente suficientes para ocuparse de todo lo que había que hacer, y Gyokujou no parecía inclinada a pedir más sirvientes. Jinshi entendió bien por qué era así. La consorte Gyokujou era una persona alegre y generalmente tranquila, pero también era inteligente y cuidadosa. En el jardín de las mujeres, que era el palacio trasero, una mujer que recibía el favor del imperio y no sospechaba de los demás estaba en peligro mortal. De hecho, había habido varios intentos anteriores de matar a Gyokujou, en particular cuando quedó embarazada del niño que sería la princesa Lingli. Y así, aunque al principio había tenido 10 damas de compañía, ahora tenía menos de la mitad de ese número. Típicamente, una dama solo traía a sus propios sirvientes cuando llegaba al palacio trasero, pero Gyokujou había pedido un privilegio especial para traer a esa niñera. Nunca aceptaría a una sirvienta anónima de algún rincón lejano del palacio trasero como una de sus damas de compañía, pero tenía su posición como una alta consorte en el que pensar. Seguramente podría aceptar al menos una mujer más. Y aquí fue donde la chica pecosa entró. Había salvado a la hija de Gyokujou. Seguramente la consorte no tendría aversión a ella. Lo que era más, la chica sabía algo sobre venenos. Eso solo podía ser útil. Siempre existía la posibilidad de que esta chica pecosa pusiera su conocimiento con fines malignos. Pero si intentaba algo, simplemente tendrían que acorralarla en algún lugar donde no pudiera hacer nada malo. Era todo tan simple. Si todos los demás faltaba, Jinshi pensó con una sonrisa. Siempre podrían usar sus encantos. Sí, le parecía tan repugnante como a todos los demás que estuviera tan dispuesto a aprovechar su belleza etérea. Pero no tenía intención de cambiar sus costumbres. De hecho, su apariencia fue lo que le dio a Jinshi su valor en la vida. Cuando uno se convierte en un sirviente asignado a una señora específica y en dama de honor de la consorte favorita del emperador, uno encuentra que su trato mejora.
Mao Mao, que hasta entonces había estado en la parte inferior de la jerarquía del palacio, se encontró de repente en el medio de la fila. Se le dijo que su salario aumentaría significativamente, aunque una décima parte sería para su familia y otra décima parte para los comerciantes que le habían vendido esta vida. Un arreglo desagradable, en su opinión, un sistema creado para que los funcionarios codiciosos pudieran llenar sus bolsillos. También se le dio su propia habitación, pero muy lejos de los hacinados alojamientos que habían compartido en el pasado. De una mera alfombra de caña y una sola sábana para la ropa de la cama, se encontró con una cama de verdad. De acuerdo, ocupaba la mitad de la habitación, pero Mao Mao estaba francamente feliz de poder levantarse por la mañana sin pisar a sus compañeras de trabajo. También tenía un motivo más de celebración, aunque no lo sabría hasta más adelante. El pabellón de jade en el que vivía Gyokujou albergaba otras 4 damas de honor además de Mao Mao. Una niñera que había sido desperdida últimamente, supuestamente porque la princesa estaba empezando a ser destetada, pero Mao Mao pensó que tenía una idea de la verdadera razón. Era un número muy pequeño de mujeres, en vista de que la consorte Lijua tenía más de 10 damas de compañía atendiéndola. Las damas de Gyokujou se sorprendieron al descubrir que una de las personas menos importantes del palacio había sido elevada de repente a su colega, pero nunca acusaron a Mao Mao de la forma que ella esperaba. De hecho, parecían simpatizar con ella. Pero, ¿por qué?, pensó ella. Ella lo averiguaría pronto. Una comida del palacio llena de ingredientes tradicionalmente considerados de beneficio medicinal se sentó ante ella. Uno por uno, Gyeongyan, el jefe de las damas de honor de Gyokujou, tomó muestras y las puso en pequeños platillos, colocando frente a Mao Mao. Gyokujou observó la escena. Con disculpa, pero no dio ninguna indicación de que iba a detener lo que estaba pasando. Las otras 3 damas de honor también observaron con miradas de lástima. El lugar de la habitación de Gyokujou estaba decorado con el más alto estilo, y era donde la consorte comía todas sus comidas, antes de que la comida llegara a ella. Pasaría por las manos de muchos otros, y siendo la favorita del emperador, le correspondía considerar la posibilidad de que una o más de esas manos intentaran envenenar el producto. Y por tanto era necesario un catador de alimentos. Todos estaban nerviosos por lo que había ocurrido con el joven príncipe. Había rumores de que la princesa podría haber enfermado por lo mismo veneno del que murió el niño. Las damas de honor no habían sido informadas de cuál era la sustancia tóxica que se había descubierto finalmente, y por lo tanto estaban comprensiblemente paranoicas de que pudieran estar en cualquier cosa o en todo. No habría sido extraño que vieran a la humilde sirvienta que les envió en ese momento específicamente para probar la comida, como nada más que un peón desechable. Mao Mao fue encargada no solo de aprobar las comidas de la consorte Gyokujou, sino también la comida para el bebé servida a la princesa. En aquellas ocasiones en las que su majestad estaba presente, ella también era responsable de probar los lujosos alimentos que le ofrecían. Después de que descubrieran que Gyokujou estaba embarazada, se le dio a entender a Mao Mao que había habido 2 casos separados de intento de envenenamiento. En uno de ellos, el catador se había bajado sin heridas reales, pero otro se había encontrado sujeto a una toxina nerviosa que había dejado sus brazos y piernas paralizados. El resto de las damas de honor habían tenido que, con mucho miedo y temblor, revisar ellas mismas la comida, por lo que francamente debían estar agradecidas por la llegada de Mao Mao. Mao Mao frunció el ceño mientras miraba el plato que tenía delante. Era de cera anímica. Si tienen tanto miedo al veneno, deberían usar plata. Tomó un poco de verdura en escabeche en sus palillos y lo consideró de forma crítica. Olfateó, luego se le puso en la lengua, comprobando si le causaba una sensación de hormigueo antes de tragarlo. No creo que esté calificada para probar venenos, reflexionó. Los agentes de acción rápida eran una cuestión, pero con respecto a las toxinas más lentas, ella esperaba ser algo inútil. En nombre de la ciencia, Mao Mao había acostumbrado su cuerpo a una variedad de venenos poco a poco, y sospechaba que quedaban pocos que pudieran tener efecto serio sobre ella. Esto no era, digamos,
una parte de su trabajo como boticaria, sino simplemente una forma de satisfacer su curiosidad intelectual. En Occidente, según escuchó, tenían un nombre para los investigadores que hacían cosas que no tenían sentido para la gente, científicos locos. Incluso su padre, que le había enseñado el oficio de boticario, se exasperó con sus pequeños experimentos. Cuando estuvo satisfecha de que no había habido efectos físicos perjudiciales y que no detectó ningún veneno que conociera, la comida finalmente pudo llegar a la consorte Yokuyou. Luego vendría la insípida comida para bebés. Creo que sería mejor cambiar los platos por uno de plata, le dijo Hyun-Yan, lo más llanamente posible. La llamaron a la habitación de Hyun-Yan para darle un informe sobre su primer día de trabajo. La habitación de la jefa era generosa en tamaño, pero sin adornos como ningún objeto frívolo, lo que demostraba la inclinación práctica de Hyun-Yan. Hyun-Yan, una mujer atractiva de pelo negro, no tenía más de 30 años. Dejó escapar un suspiro. Jinshi realmente lo tenía todo planeado, confesó, con cierta pena que no había usado deliberadamente la vajilla de plata por orden del eunuco. Mamao tenía tan clara la sospecha de que también era Jinshi quien le había ordenado que probara la comida, se esforzó por no dejar de que su ya fría expresión se convirtiera en una repugnancia total mientras escuchaba hablar a Hyun-Yan. No es que decidiste ocultar tus conocimientos, pero es increíble que sepas tanto sobre venenos y medicinas. Si lo hubieras dicho desde el principio que sabías escribir, podrías haber conseguido mucho más dinero. Mi conocimiento viene de mi vocación. Yo era una boticaria, hasta que fui secuestrada y vendida a este lugar. Mis secuestradores reciben una parte de mi salario que incluso ahora la idea me revuelve el estómago. Mamá ya se había levantado y sus palabras llegaron con prisa, pero la jefa no le reprendió. ¿Quieres decir que estabas dispuesta a soportar recibir menos de lo que valías para asegurarte de que tomaran una copa de vinos menos cuando estaban de juerga? Hyun-Yan al parecer era más perceptiva para entender los motivos de Mao Mao. Mao Mao se encontró simplemente aliviada de que Hyun-Yan no lo hubiera regañado por lo que dijo. Sin mencionar que las mujeres sin distinción especial sirven un par de años y luego siguen su camino alegre. Hay muchos reemplazos por ahí. No tenía que entenderlo también. Hyun-Yan tomó una jarra de la mesa y se la dio a Mao Mao. ¿Qué es esto?, preguntó Mao Mao, pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, un dolor atravesó la muñeca, dejando caer la jarra al suelo en su estado de shock. Una gran grieta se atravesó por la vasija de cerámica. ¡Oh Dios! Esa es una pieza de cerámica bastante cara. Ciertamente no es algo que una simple dama de honor pueda permitirse. Ya no podrás hacer remesas a su familia con eso colgando sobre su cabeza. De hecho, probablemente deberíamos darle una factura. Mamao entendió inmediatamente lo que Hyun-Yan estaba diciendo, y la más mínima sonrisa irónica se le deslizó sobre su rostro, que de otra manera no tendrá expresión. «Mis profundas disculpas», dijo. «Por favor, dedúzcalo de la cantidad de mi salario que se envía a casa cada mes, y si no es suficiente, por supuesto, tome de mi propia parte también». «Gracias, me aseguraré de que la matrona de mujeres sirvientes sepa hacer eso. Y una cosa más», Hyun-Yan puso la jarra rota de nuevo en la mesa antes de tomar un rollo de madera de un cajón y escribir en él con rápidos y cortos golpes. «Este detalla su salario adicional como catador de alimentos. Pago por riesgo podría llamarse así. La cantidad era casi igual a la que Mao Mao recibía actualmente, y en la medida en que no se tomaría nada para pagar a sus captores, Mao Mao salía ganando. Esta chica sabe cómo usar la cabeza», pensó mientras inclinaba profundamente y salía de la habitación. Los diarios de la boticaria, capítulo 7. Rama. Las 4 damas de honor que siempre habían asistido a la consorte Yokuyou eran excepcionalmente trabajadores. Por supuesto, el pabellón de Jade no era el lugar más grande, pero lo mantenían zumbando de limpieza. Solo ellas 4. Las chicas del Shanking, el servicio de limpieza, las encargadas de mantener las habitaciones limpias, venían a veces, pero en general las 4 damas de honor se encontraban de la limpieza y el orden. Eso no era, para que conste, algo que las damas de honor solían hacer. Todo esto significaba que la nueva chica, Mao Mao, tenía poco para hacer aparte de probar la comida. Además de Hyun-Yan, ninguna de las otras damas de honor le pidió a Mao Mao que hiciera nada. Tal vez se sentían mal porque ella estaba atascada en el trabajo más desagradable, o tal vez simplemente no quería que se inmiscuyera en su territorio.
Cualquiera que fuera la razón, incluso para Mao Mao, se ofreciera ayuda, la rechazaban gentilmente, con un «oh, no te preocupes por ello», y la instaban a volver a su habitación. ¿Cómo se supone que voy a instalarme aquí? Encerrada en su habitación, era convocada 2 veces al día para las comidas, una para el té de la tarde y cada pocos días para probar los extensos banquetes que se ofrecían cuando el emperador venía a llamar. Eso era todo. Pyongyang fue lo suficientemente amable para tratar de encontrar pequeñas tareas para Mao Mao, pero nunca fueron nada difícil y no lo ocuparon por mucho tiempo. Además de sus deberes de degustación, encontró que sus propias comidas se volvían más elaboradas. Los dulces se ofrecían en el té y cuando había extra se enviaba a Mao Mao. Y como ya no trabajaba como una hormiga como antes, todos los nutrientes extras se fueron directamente a la carne. Me siento como una especie de ganado. Su nuevo nombramiento como catadora de alimentos había traído consigo otra cosa que a Mao Mao no le gustaba. Siempre había sido bastante delgada, pero eso significaba que si un veneno la hacía consumir, sería difícil de detectar. Lo que era más, la dosis de cualquier toxina que pudiera ser mortal era proporcional al tamaño del cuerpo. Un poco de peso extra podría mejorar sus habilidades de supervivencia. En la mente de Mao Mao no había manera de que pudiera pasar por alto un veneno tan poderoso como para hacer que se desperdiciara, y mientras tanto confiaba en que podía sobrevivir una dosis normalmente fatal en muchas toxinas, pero nadie a su alrededor parecía compartir su optimismo. Solo veían a una pequeña y delicada niña siendo tratada como un peón desechable, y se compadecían de ella por ello. Así que la pincharon con arroz incluso cuando estaba llena, y siempre le dieron una porción extra de vegetales. Me recuerdan a la chica de los burdeles. Mao Mao podía ser fría, reticente y poco sentimental, pero por alguna razón las mujeres siempre se habían fijado en ella. Siempre tenían un regalo extra o un poco de algo para que ella comiera. Aunque Mao Mao no se daba cuenta, había una razón por la que la gente estaba tan inclinada a mirarla con buenos ojos. Corriendo a lo largo de su brazo izquierdo había una colección de cicatrices, cortes, puñaladas, quemaduras y lo que parecía ser una repetida perforación con aguja. Es decir, para otros, Mao Mao parecía una chica pequeña y delgada con heridas en el brazo. Sus brazos estaban frecuentemente vendados, su cara a veces pálida y de vez en cuando se desmayaba. La gente simplemente asumía con una lágrima en el ojo que su frialdad y reticencia eran resultado natural del tratamiento que había sufrido hasta ese momento en su vida. Habían abusado de ella, estaban seguros, pero estaban equivocados. Mao Mao se había hecho todo eso a sí misma. Lo que más le interesaba era descubrir los efectos de varios medicamentos analgésicos y otros brebajes de primera mano. Tomaba pequeñas dosis de veneno para acostumbrarse a ello, y se sabía que se dejaba morder por serpientes venenosas. Y en cuanto a los desmayos, bueno, no siempre tenía la dosis correcta, pero esas heridas se concentraban en su brazo izquierdo. Era preferible a su miembro dominante, el derecho. Nada de esto surgía de ninguna tendencia masoquista al dolor, sino que se alimentaba enteramente de los intereses de una muchacha cuya curiosidad intelectual se inclinaban demasiado hacia los medicamentos y los venenos. Había sido una carga para su padre el tener que lidiar con ella durante toda su vida. Si fue con él quien enseñó a Mao Mao sus letras y la instruyó primero en los caminos de la medicina, con la esperanza de que encontrara un camino más allá de la vida que no fuera la prostitución, aunque se había visto obligado a crearla en el Barrio Rojo y a sus alrededores, cuando se dio cuenta que tenía un estudiante demasiado apto en sus manos. Ya era demasiado tarde, y las calumnias sobre él ya habían empezado a extenderse. Hubo pocos que lo entendieron, solo unos pocos, pero la mayoría dirigía miradas frías y duras al padre de Mao Mao. Nunca imaginarían que una chica de su edad pudiera hacerse daño en nombre de los experimentos. Y así la historia parecía completa. Después de sufrir largos abusos a manos de su padre, esta pobre hija había sido vendida al palacio de atrás, donde ahora iba a ser sacrificada para descubrir el veneno de la comida de la consorte. Una historia bastante triste, en efecto, y una de la cual la protagonista de hecho no era consciente. Voy a ser una cerda a este paso. Cuando Mao Mao comenzó a preocuparse por esta posibilidad en particular, sus heridas se agravaron por un visitante no deseado. «Es bastante tarde para ti», dijo la consorte Gyokuyo cuando un recién llegado entró a la habitación. El visitante en cuestión era un eunuco con aspecto de ninfa, esta vez con uno de sus compatriotas. El joven hermoso evidentemente hizo rondas de rutina en las habitaciones de las consortes superiores. Mao Mao probó los dulces que el compatriota había traído como veneno, y luego se retiró discretamente detrás de la consorte Gyokuyo, donde se reinclinó en una tumbona.
Mao Mao estaba sustituyendo a Hyun-Yan, que había ido a cambiar el pañal de la princesa. Eunucos, estos hombres pudieron haber sido, pero aún así no les permitía una audiencia con la consorte sin la presencia de una dama de la compañía. Sí, se ha dicho que la tribu de bárbaros ha sido sometida con éxito. ¿Lo han hecho? ¿Y qué va a salir de ello? Los ojos de Gyokujou brillaban de curiosidad. Este tema era más que suficiente para excitar el interés de un atrapado pájaro en la jaula que era el palacio trasero. Aunque era la favorita del emperador, Gyokujou era también todavía joven, no más de un par o 3 años mayor que la propia Mamao, según lo entendía Mao Mao. No estoy seguro de que sea apropiado discutir delante de una dama como tú. No estarías aquí si no supieras tanto lo bello como lo terrible de este mundo, dijo Gyokujou con astucia. Jinshi echó un vistazo a Mao Mao, una mirada de evaluación que se desvaneció rápidamente. Insistió que no había nada interesante sobre el tema, pero procedió a hablarlo del mundo fuera de la jaula. Unos días antes, una banda de guerreros había sido enviada, con la información de que una tribu estaba tramando algo malo. Este país era grande parte pacífico, pero asuntos como este a veces estropeaban su tranquilidad. Los guerreros lograron hacer retroceder a los exploradores bárbaros que se habían aventado a nuestro territorio. Sin apenas una baja, los problemas comenzaron en el camino a casa. La comida del campamento estaba comprometida y casi una docena de hombres se intoxicaron. Muchos más estaban profundamente desmoralizados. Habían obtenido provisiones en un pueblo cercano justo antes de entrar en contacto a los bárbaros. Las aldeas de la zona eran técnicamente parte de la nación de Mao Mao, pero históricamente no estaban sin sus vínculos con las tribus bárbaras. Uno de los soldados, armado, arrestó al jefe de la aldea. Varios aldeanos que intentaron resistir fueron asesinados en el acto por conspirar con los bárbaros. El resto de los aldeanos conocerían su destino después de que se determinara lo que sucedió a su jefe. Cuando Jinshi entregó este resumen de los acontecimientos, tomó un sorbo de té. «Eso es indignante». Mamao quería agarrar su cabeza con las manos. Deseaba no haber oído nunca la historia. Había tantas cosas en el mundo que uno sería más feliz sin saberlas. La ninfa vio el surco en su frente y se volvió su fino rostro. «No me mira a mí». «Ah, si los deseos hicieran que las cosas fueran así». Los labios de Jinshi formaron un suave arco mientras tomaba la expresión de Mao Mao. Casi parecía estar probándolas con su sonrisa. ¿Tienes algo en mente? Era como una orden para decir algo, así que ella tenía que encontrar algo que decir. ¿Importa siquiera?, se preguntó. Pero una cosa era segura. Si no decía nada, al menos un pueblo desaparecería de la mapa de la frontera. «Solo te ofrezco mi opinión personal», dijo Mao Mao, y cogió una rama de un jarrón cercano en el que se había colocado algunas flores. Esta rama no tenía flores, era un rododendro. El mismo tipo de rama en el que Mao Mao había dejado su mensaje. Arrancando una hoja, se la puso en la boca. «¿Es sabroso?», la consorte Gyokujou preguntó, pero Mao Mao sacudió la cabeza. «No, señora. Tocarla puede inducir náuseas y dificultad para respirar, y sin embargo, acabas de tenerlo en la boca», dijo Jinshi con una mirada penetrante. «No te preocupes», le dijo Mao Mao el eunuco, poniendo la rama sobre la mesa. «Pero verás, incluso aquí en los territorios del palacio trasero hay plantas venenosas. El veneno del rododendro está en las hojas, pero otras contienen su toxina en las ramas y raíces. Algunas liberan veneno si las quemas. Esos indicios», sospechaba Mao Mao, «serían suficientes para llevar a los eunucos y a la astuta Gyokujou a donde ella quería que fueran». A pesar de dudar de que fuera necesario continuar, lo hizo. «Cuando acampan los soldados, hacen sus palillos y fogatas con materiales locales, ¿no es así?». «Ah», dijo Jinshi, «pero eso», añadió Gyokujou, «significaba que los aldeanos habían sido castigados injustamente». Mao Mao vio como Jinshi se frotaba la barbilla pensativamente. No sé lo importante que es este Jinshi, pero ella esperaba que él pudiera ayudar de alguna manera. Aunque fuera de poca importancia, Hyun-Yan regresó con la princesa Lingli y Mao Mao dejó la habitación. Los diarios de la boticaria, capítulo 8. Poción de amor. Estaba el joven con su belleza inhumana y su perpetua sonrisa de ninfa. Incluso la forma en que se sentó en el sofá envuelto en tela en la sala de estar fue bastante elegante. «¿Qué quieres hoy?», pensó Mao Mao. Su frío desapego no era compartido por las 3 damas de honor que se sonrojaron y se fueron a preparar el té para el huésped. Mao Mao podía oírlas discutir en la habitación de al lado sobre quién tendría el honor de prepararlo.
Finalmente, una exasperada Hong-yan preparó la bebida ella misma, enviando a las otras 3 damas a sus habitaciones. Se fueron con los hombros caídos. El mismo cuadro de abatimiento. Mao Mao, la catadora de alimentos, cogió la taza de té de plata y le dio una deliciosa olfateada antes de tomar un bocado de té. Jinshi la había estado observando todo este tiempo y se puso algo inquieta. Entrecerró los ojos para no tener que mirarle a los ojos. La mayoría de los jóvenes estarían satisfechas de tener la atención de un hombre tan bueno, incluso si fuera un eunuco, pero no Mao Mao. Ella no compartía mucho los intereses de la gente común, así que incluso si reconocía intelectualmente que Jinshi era bastante hermoso, todavía lo observaba con bastante desconfianza. Alguien me dio dulces, ¿serías tan amable de probarlos también? Jinshi indicó una cesta de basoi. Mao Mao tomó uno de los bollos y lo abrió, descubriendo un relleno de carne picada y vegetales. Dio una olfateada. Tenía un ligero olor medicinal que reconoció. Era el mismo que el refuerzo de resistencia del otro día. Un afrodisíaco. ¿Se puede saberlo sin probar? No es dañino hablar de ello. Adelante, llévatelo a la casa. Disfrútalos. No creo que pueda, más sabiendo de quién vienen. En efecto, creo que podrías tener una visita esta noche. Mamá se aseguró de sonar totalmente indiferente. Jinshi, que claramente no esperaba esta reacción, se veía perdido. Tuvo suerte de que ella no le echara su mirada de lombriz, dándole un panecillo para probar cuando supo que había afrodisíaco en él. Quedaba la pregunta de quién le había dado el basoi. La consorte Gyokuyou se rió al escuchar esta conversación. Su voz como el tintineo de una campana. La princesa Lingli dormía tranquilamente a sus pies. Mao Mao se inclinó e hizo salir de la habitación. Un momento, por favor. ¿Necesita algo más, señor? Jinshi y Gyokuyou compartieron una mirada. Luego asintieron con la cabeza. Parecía que ya habían discutido lo que estaba pasando y que involucraba a Mao Mao. ¿Quizás podrías hacer una poción de amor? Por un instante, los ojos de Mao Mao se iluminaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Qué se supone que significa eso? No podía imaginar lo que querían con tal cosa, pero el tema era uno que estaría más que feliz de entretener. Obligándose a no sonreír, respondió: necesito 3 cosas: herramientas, materiales y tiempo. ¿Podrías hacer la poción de amor? Oh, sí podría. Jinshi se preguntaba qué pasaba. Sus cejas se arrugaron como ramas de sauces caídas y cruzó los brazos. Jinshi era una persona tan bella que algunos decían que si hubiera nacido mujer podría haber tenido el país bajo su pulgar. Él mismo sabía que si realmente lo deseaba podría haber convencido a sí mismo al emperador para que afirmara que el género no significaba nada, pero ese pensamiento no le proporcionaría ningún placer. Hoy en día, mientras recorría el palacio trasero, se había encontrado una vez más con el objeto de algo parecido a un llamado de atención por parte de una de las consortes de rango medio y 2 de las de rango inferior, e incluso por parte de 2 oficiales masculinos separados en el palacio, uno militar y el otro burocrático. El oficial militar le había dado incluso dim sum con un tónico de resistencia. Así que Jinshi decidió renunciar a sus rondas de esta noche y retirarse a su habitación del palacio. No estaba holgazaneando, era de hecho por su propia protección. Rápidamente anotó los nombres en el pergamino que estaba abierto en su escritorio, los nombres de las consortes que le habían llamado hoy. Incluso si tenía pocas visitas del emperador, era muy audaz por parte de una mujer tratar de invitar a otro hombre a su dormitorio. La lista de Jinshi no era un informe oficial, pero sospechaba que sería aún menos probable que recibiera una visita imperial después de esto. Se preguntaba cuánto de los pajaritos atrapados en esta jaula entendían que su propia belleza era una piedra de prueba para las mujeres del palacio trasero. Las mujeres fueron elegidas para ser consortes basándose en sus antecedentes familiares, pero la belleza y la inteligencia también jugaron su papel. Comparada con las 2 primeras cualidades, la inteligencia era más difícil de medir. También necesitaban una educación adecuada a una madre de la nación y por supuesto debía ser de perspectiva casta. El emperador, en un pequeño desagradable ajuste, había hecho de Jinshi el estándar de selección a sus consortes. De hecho, fue Jinshi quien recomendó a Gyokuyou y a Lihua. Gyokuyou era considerada hiperpicaz, mientras Lihua era más emocional, pero tenía modales intachables.
y ambos tenían la lealtad incuestionable a su majestad, sin una sombra de sentimientos adversos. La consorte de Lihua, sin embargo, ahora parecía no tener un lugar de adoración a su majestad. El emperador podría haber sido el maestro de Jinshi, pero también era, en opinión de Jinshi, terrible. Creó concubinas basándose únicamente en su utilidad para él y para el país, las dejó embarazadas y cuando los niños no mostraban aptitudes los soltaba. En el futuro, Jinshi suponía que el afecto imperial continuaría inclinándose cada vez más hacia Gyokujou. La muerte del joven príncipe había marcado la última visita del emperador a Lihua, que ahora parecía tan insustancial como un fantasma. Lihua no era la única consorte para la que parecía que su majestad ya no tenía ninguna necesidad. Esas mujeres serían devueltas tranquilamente a sus casas en el momento oportuno, o bien regaladas como esposas a varios funcionarios. Jinshi sacó un papel particular de su pila. Se refería a una consorte media del cuarto rango superior, Fuyou por su nombre. Acaba de ser comprometida en matrimonio al líder del asalto de la tribu bárbara en reconocimiento de su valor militar. A decir verdad, apreciaba menos la energía de destrucción del enemigo que la contención de ciertos elementos de mal genio entre sus propias tropas. El hecho de que cierta pequeña aldea fuera culpada y castigada por algo que no había hecho, no era un hecho que se hubiera hecho público. Así era la política. Ahora bien, me pregunto si todo saldrá bien. Si todo salía como él había calculado en su cabeza, no habría problemas, aunque tendría que apoyarse en la fría boticaria para que le ayudara con algunas cosas. Ella había resultado ser bastante más útil de lo que esperaba. No era la única que no mostraba un deseo especial por él, pero era la primera en considerarlo como si estuviera viendo un gusano. Parecía creer que escondía bien el sentimiento, pero el desdén era evidente en su rostro. Jinshi sonrió a pesar de sí mismo. Esa sonrisa, como el néctar del cielo, algunos decían contenía solo un indicio de algo malo. Él no era masoquista como tal, pero encontraba intrigante la reacción de la chica. Se sentía como un niño con un juguete nuevo. Sí, ¿a dónde nos llevará todo esto? Jinshi puso los papeles bajo un peso y decidió irse a dormir. Se aseguró de cerrar la puerta con llave por si tenía alguna visita no invitada durante la noche. La gente hablaba de curar todo, pero en realidad no había ninguna medicina que lo curara todo. Su padre siempre había insistido en ello, pero Mao Mao había admitido que había pasado por una fase en la que ella había rechazado su reclamación. Ella quería crear una medicina que pudiera funcionar en para cualquier condición. Eso fue lo que la llevó a infligirse a sí misma esas feas heridas, y de hecho resultó en la creación de algunas nuevas medicinas, pero la verdad, la panacea no era algo más que un sueño. Por mucho que odie admitirlo, la historia que Jinshi le trajo fue suficiente para despertar el interés de Mao Mao. Desde que llegó al palacio de atrás, no había podido hacer mucho más que un dulce té de amacha. Para su sorpresa, una variedad de hierbas medicinales crecieron en los terrenos del palacio trasero, pero carecía de los implementos necesarios para hacer un uso apropiado de ellas, y tratar de hacer algo con ellas había atraído una atención indeseable en sus abarrotados cuartos de todos modos. Así que se forzó a sí misma a dejar las plantas en paz. Esto era lo que más le gustaba de tener su propia habitación. Ahora solo necesitaba excusa para recoger sus propios ingredientes. La lavandería era una muy conveniente. Sospechaba que Hyung-Yan se encargaría pronto de que Mao Mao se encargara de la colada. Ahora llegó a la habitación lo que le habían dicho que era la del médico, aparente para entregar ropa limpia. Entró en la habitación para descubrir el lamentable curandero junto al eunuco que tan frecuentemente acompañaba a Jinshi. El doctor tenía un bigote que le hacía parecer un pez loach, que acarició mientras le daba a Mao Mao una mirada de apreciación. Parecía preguntarse qué hacía esta pequeña mujer en su territorio. Le agradecería que no mire tan fijamente a la joven, pensó Mao Mao. El eunuco en comparación era tan educado como si Mao Mao fuera su propia maestra, llevándola con gracia a la habitación. Cuando Mao Mao vio el espacio rodeado de botiquines por 3 lados, se sintió abrumada por la sonrisa más grande que había sonreído desde el que llegó al patio trasero. Sus mejillas se sonrojaron, sus ojos rebosaron y sus labios pasaron de una línea delgada a una implacable, suave arco. El eunuco la miró sorprendido, pero ¿qué le importaba? Miró las etiquetas de los cajones, haciendo una especie de baile cuando vio una farmacéutica especialmente inusual. La alegría era simplemente demasiado para mantenerla adentro.
¿Está bajo algún tipo de hechizo? Mamao había estado consintiendo este arrebato por una buena media hora, sin saber que Jinshi había aparecido en la habitación. La miró con una mezcla de curiosidad y puro desconcierto. Mamao fue fila por fila, recogiendo cualquier ingrediente que pudiera usar. Cada uno fue una bolsa separada, con el nombre escrito curiosamente en el paquete. En una época en la que la mayoría de la escritura aún se hacía en rollos de tiras de madera, el uso tan extenso del papel era de hecho un lujo. El médico con bigote de cerdo entró a hurtadillas en la habitación, preguntándose quién o qué había allí, pero el eunuco le cerró la puerta. El nombre del eunuco, según Mamao, era Gao Shun. Tenía un semblante firme y un cuerpo bien construido, y si no hubiera estado en el palacio de atrás, seguramente lo habría tomado como una especie de oficial militar. Parecía ser el ayudante de Jinshi y se le veía a menudo en su compañía. Gao Shun educadamente trajo cualquier medicina que estuviera en los cajones demasiado altos para que Mao Mao alcanzara. Su superior, mientras tanto, no hizo nada. Mao Mao mantuvo una expresión neutral, pero en privado deseaba que si no iba a ser útil, se largara. Mamao vio un nombre familiar en uno de los cajones más altos y se agarró al cuello para ver mejor. Gao Shun le pasó el material y ella lo miró con asombro. Varias pequeñas semillas destacaban en la palma de su mano. Era exactamente lo que necesitaba, pero no había suficientes. Necesito más de estas. Entonces simplemente las conseguiremos, dijo el eunuco indolente con una sonrisa indulgente, como si fuera tan fácil. Son de todo el oeste, luego más al oeste y luego al sur. El comercio es la costa. Comprobaremos los bienes que entran y sospecho que encontraremos algunos. Jinshi tomó una de las semillas entre sus dedos. Se parecía a la semilla de albaricoque, pero tenía un aroma único. ¿Cómo se llama? Cacao, respondió Mao Mao. Los diarios de la boticaria, capítulo 9. Cacao. Al menos ahora comprendo su eficacia, dijo Jinshi con una mirada molesta hacia Mao Mao. Como yo, dijo Mao Mao. Jinshi miró casi abrumado por la catastrófica escena que tenía delante. Dijo, y no había ningún indicio de su habitual sonrisa distante, solo había una fatiga en su cara. ¿Cómo sucedió esto? Para responder a esa pregunta tendremos que retroceder en el tiempo unas pocas horas. El cacao que les enviaban ya no estaba en forma de semilla, sino que había sido pulverizado. Todos los demás ingredientes que Mamao había pedido ya habían llegado a la cocina del pabellón Jade. 3 damas de honor estaban muy ocupadas intentando mirar, pero una palabra de Hyun-Yan fue suficiente para enviarlas corriendo de vuelta a su trabajo. Leche, mantequilla, azúcar, miel, bebidas alcohólicas destiladas, frutos secos y algunos aceites derivados de hierbas aromáticas para dar a todo un olor agradable, todos los ingredientes nutritivos y caros, y todos útiles para el brebaje de resistencia. Mamao había probado el cacao una sola vez. Había estado en una forma endurecida y endulzada llamada chocolate, y la había recibido de una de las prostitutas. Era un trozo del tamaño de la punta de su dedo, pero al comerlo sintió que había bebido una taza entera de licor especialmente fuerte. La dejó extrañamente mareada. El chocolate era, según explicó la mujer, un regalo de un cliente especialmente desagradable, que esperaba comprar el afecto de una chica vendida a la prostitución, ofreciéndole un regalo tan raro. Cuando la chica notó el estado alterado de Mamao, sin embargo, se enfureció profundamente, y la señorita del burdel le prometió al cliente volver, y más tarde salía a la luz que una empresa comercial había empezado a vender material como afrodisíaco. Mamao había conseguido obtener un puñado de semillas desde entonces, pero nunca las había usado como medicina. Nadie del distrito de la Luz Roja vino al boticario buscando algo tan extravagante para un simple medicamento. Incluso ahora, Mamao recordaba el chocolate por la forma en que había sido endurecida con aceite y grasa. Su amplia experiencia con una ecléctica colección de medicinas y venenos en todos sus usos, sabores y aromas, naturalmente le dio un excelente recuerdo de los ingredientes. Todavía era temporada de calor y ya sospechaba que la mantequilla no se fijaría muy bien, así que decidió cubrir algunas frutas en su lugar. Un poco de hielo sería perfecto, pero eso era imposible y no estaba en la lista de ingredientes. En su lugar pidió que se preparara una jarra de agua sin hielo. Estaba llena hasta la mitad con agua. A medida que el agua se evaporaba, el interior de la jarra se enfriaba más para el aire exterior, lo suficiente frío para ayudar a endurecer las grasas. Mamao
Sumergió una cuchara en la mezcla y probó un poco de ella. Era amargo y dulce al mismo tiempo. Su lengua conocedora también detectó elementos que mejorarían mucho el estado de ánimo. Mao Mao era mucho más resistente a las cosas como el alcohol y las toxinas ahora que cuando probó por primera vez el chocolate, y no le hizo efecto. Pero aún así podía decir que era bastante poderoso. Tal vez debería hacer algunas porciones más pequeñas. Cortó la fruta por la mitad con una simple cuchilla y luego la sumergió en un líquido marrón. Las puso en el plato y luego las puso en la jarra. Puso una tapa de la jarra y luego la cubrió con una estera de paja para esconderla. Lo único que quedaba era esperar a que el chocolate se endureciera. Jinshi vendría esa noche. Eso sería suficiente tiempo. Supongo que tengo un pequeño extra. No había usado todo el líquido marrón, los ingredientes eran extremadamente caros y bastante nutritivos. Afrodisíacos o no, tenían un efecto mínimo en Mamao, así que decidió comerla ella misma más tarde. Cortó un poco de pan en cubos y los empapó en el material. De esta manera no tendría que preocuparse por ningún proceso de enfriamiento tampoco. Puso una tapa en el frasco líquido de cacao y lo puso en la estantería. El resto de los ingredientes los puso en su propia habitación y luego se dirigió al área de lavado para limpiar los utensilios. Debería haber puesto el pan mojado en su habitación también, pero ya estaba pensando en otras cosas. Tal vez su prueba de sabor la había dejado un poco ebria. Bueno, ya es demasiado tarde. Sucedió después de eso, mientras Mamao estaba afuera haciendo recados para Hyun-Yan, parando en el camino para recoger algunas hierbas medicinales para ella. El pan y el hecho de que debería haber ido a la estantería fueron expulsados de la mente de Mamao. Regresó con una cesta de ropa llena de hierbas. Quedó completamente satisfecha consigo misma, solo para saludar a Hyun-Yan y a la consorte Yokuyo con un aspecto mortalmente pálido y bastante perturbado. Respectivamente, Gao-shun también estaba allí, lo que implicaba que Jinshi estaba en algún lugar. Hyun-Yan solo podía poner una mano en su frente y señalar a la cocina, así que Mao prestó su cesta de ropa a los brazos de Gao-shun y se dirigió hacia ella. Descubrió a Jinshi con un aspecto bastante enfadado. La manera delicada de decirlo sería decir que una gran mezcla de colores duraznos y rojo claro se extendía ante ella, lo que significaba más claramente que las tres damas de honor estaban todas apoyadas una contra la otra, profundamente dormidas, sus ropas estaban desordenadas, sus faldas desaliñadas revelando lascivos destellos de muslos. ¿Qué ha pasado aquí?, Hyun-Yan exigió Mao. Me temo que no soy la más indicada para responder a esa pregunta, respondió. Se acercó a las tres jóvenes, se agachó, les levantó las faldas y les examinó. Está bien, este intento falló. Hyun-Yan, sonrojándose furiosamente, golpeó a Mao en la parte superior de la cabeza. Sentado en la mesa estaba el pan de color marrón. Faltaban 3 piezas. Las chicas lo habían confundido con un tentempié de la tarde. El cansancio la alcanzó después de haber acostado a cada una de las chicas en su propia habitación. En la sala de estar, Yokuyo y Jinshi miraban con asombro el pan de chocolate. ¿Este es tu afrodisíaco?, Yokuyo preguntó. No, señora, esto es... Mao le dio una fruta cubierta de chocolate. Aproximadamente unas 30 piezas, cada una del tamaño de una uña del pulgar. ¿Qué es esto entonces?, preguntó Jinshi. Se suponía que era mi merienda para la cama. Todos parecían retroceder un poco en eso. ¿Había dicho algo malo? Gao-shun y Hyun-Yan parecían no poder creer lo que veían sus ojos. Estoy muy acostumbrada a los licores y los estimulantes, así que no lo siento mucho. Mamao, una vez, en nombre de la ciencia, encurtió una serpiente venenosa en alcohol y la bebió, por lo que se le podría llamar con seguridad una bebedora experimentada. Consideraba el alcohol como una especie de medicina. Cuanto más susceptible eran nuevas formas de estimulación, mejor medicina funcionaba en una. Tomé este pan, por ejemplo. Aquí en el pabellón de Jade pasó por un afrodisíaco, pero ella tuvo que pensar que en la tierra de donde provenían los ingredientes sería sustancialmente menos efectivo. Jinshi tomó uno de los trozos de pan y lo miró con dudas. Me pregunto si podría probar un trozo con seguridad entonces. Dijo. No, señor, no lo haga. Hyun-Yan y Gao-shun lloraron casi al unísono. Mamao pensó que era la primera vez que escuchaba hablar a Gao-shun. Jinshi volvió a poner el pan en su sitio, remarcando que solo había estado bromeando, por supuesto. Habría sido bastante inapropiado para él consumir un afrodisíaco conocido en presencia de la consorte favorita del propio emperador.
pero quizás incluso más al punto. Casi nadie podría haberse resistido a él si se hubiera acercado a ella con una sonrisa de ninfa y un rubor en sus mejillas. Su cara, aunque solo fuera por su cara, Mao Mao reflexionó y le dio crédito. Quizás debería hacer algo para su majestad, dijo Yokuyo con diversión. Podría alejarlo de sus costumbres habituales. Lo más probable es que funcione 3 veces mejor que una típica medicación para la resistencia, le informó Mao Mao. En esto, la cara de Yokuyo tomó un aspecto algo difícil de leer. 3 veces, murmuró algo sobre si podía aguantar tanto tiempo, pero los presentes no la escucharon. Parecía que no era fácil ser una concubina. Mao Mao puso afrodisíacos en el frasco atrapado y se los dio a Ginshi. Son bastante potentes, así que recomiendo tomarlos de uno en uno. Tomar demasiados podría sobreestimular el flujo sanguíneo y producir una hemorragia nasal. Además, el consumo debe limitarse a cuando el paciente esté solo con su pareja. Con esas instrucciones debidamente transmitidas, Ginshi se puso de pie. Gao Shun y Hyeon-yan dejaron la habitación para prepararse para su partida. La consorte Yokuyo también asintió con la cabeza y se fue con la princesa dormida en un cargador. Cuando Mao Mao fue a limpiar el plato de pan, olió el dulce aroma desde atrás. Gracias, te ha metido en un buen lío. La voz era dulce, también como la miel. Mao Mao sintió que se le levantaba el pelo y algo frío le apretaba el cuello. Se giró a tiempo para ver a Ginshi saludándola al salir de la habitación. Lo entiendo. Cuando miró el plato, descubrió que faltaba uno de los trozos de pan. No tenía idea de dónde estaba. Solo esperaba que nadie saliera herido, murmuró Mao Mao, pero no parecía pensar que tuviera mucho que ver con ella. La noche aún era joven. Los diarios de la boticaria, capítulo 10. La inquietante materia del espíritu, primera parte. Jinhua, dama de honor de la consorte favorita del emperador Yokuyo, estaba fielmente en su trabajo, como todos los días. El otro día se había quedado dormida en el trabajo, pero su amable maestra había renunciado a castigarla. La única forma de compensarla, entonces, era trabajar hasta los huesos. Se aseguraría de pulir cada alféizar, cada barandilla, hasta que brillaran. Esto no era algo que normalmente se esperaba que hiciera una dama de compañía, pero Jinhua no estaba por encima de hacer el trabajo de una sirvienta. La consorte Yokuyo había dicho lo mucho que le gustaban los trabajadores duros. La consorte Yokuyo y Jinhua venían de un pueblo del oeste. El clima de allí era seco y el área no tenía recursos especiales para hablar y estaba periódicamente sujeta a la sequía. Jinhua y las otras damas de compañía eran todas hijas de funcionarios, pero ella no recordaba su vida en una ciudad natal como especialmente lujosa. Había sido el tipo de lugar empobrecido donde incluso la hija de burócratas tenía que trabajar si no quería morir de hambre. Entonces Yokuyo fue llevada al palacio y el mundo comenzó a tomar nota de su hogar. Cuando la consorte recibió las atenciones especiales del emperador, la burocracia central ya no ocultaba nada de donde había venido, pero Yokuyo era una mujer inteligente. No se contentaba con ser solo un mimado adorno, y Jinhua había estado empeñada en seguir a su dama a donde quiera que fuera, incluso al palacio trasero. No todas las damas de Yokuyo mostraron la misma dedicación, pero las que se quedaron simplemente resolvieron trabajar aún más duro para compensar la diferencia. Cuando Jinhua fue a la cocina a organizar los utensilios, descubrió a la nueva chica allí, haciendo algo. Jinhua recordó que su nombre era Mao Mao, pero había demostrado ser tan taciturna que nadie estaba seguro de qué tipo de persona era realmente. Sin embargo, la consorte Yokuyo era una juez de carácter muy fuerte, por lo que era poco probable que Mao Mao fuera una mala persona. De hecho, Jinhua sintió algo de lástima por ella. Las cicatrices en su brazo obviamente hicieron una historia de abuso, después de la cual fue vendida al servicio y ahora fue traída a probar comida envenenada. Fue suficiente para hacer llorar a una dama de honor. Siguieron aumentando sus porciones de la cena, esperando desplomar a la delgada muchacha, y se negaron a dejarla hacer la limpieza para que no tuviera que revelar sus heridas al mundo. Jinhua y las otras dos damas de compañía tenían la misma opinión en eso, y como resultado Mao Mao se encontró frecuentemente sin nada que hacer. Jinhua estaba bastante feliz con ello.
Ella y las otras chicas eran más que capaces de manejar el trabajo por sí mismas. Hyun-yan, la jefa de las damas de honor, no estaba precisamente de acuerdo, y al menos le dio a Mao Mao la ropa para que se ocupara de ella. Solo llevaba la ropa en un cesto, para que sus cicatrices no fueran tan obvias. También contrató a Mao Mao para tareas varias cuando era necesario. Acarrear la ropa en cestos tampoco era el trabajo de una dama de compañía, sino que lo hacían las sirvientas de los grandes salones comunales. Pero desde que una vez se descubrió una aguja envenenada en la ropa de la consorte Gyokujou, Jinhua y las otras se encargaron de la colada a ellas mismas. Fueron incidentes como este los que inspiraron a degradarse a sí mismos como si fueran simples sirvientas. Aquí el palacio trasero estaba rodeado por enemigos. ¿Qué estás haciendo? Mao Mao estaba hirviendo algo que parecía hierba en una olla. Es un remedio para el frío. Ella siempre respondía con el mismo absoluto de palabras. Era comprensible, de hecho conmovedor, darse cuenta de lo difícil que debía ser para ella acercarse a la gente como resultado de su abuso. Mao Mao tenía un profundo conocimiento de la medicina y ocasionalmente hacía algunos como este. Ella siempre limpiaba muy bien, y el ungüento anticorte que le había dado Hyun-yan recientemente era algo precioso, así que Jinhua no se opuso. A veces Mao Mao incluso producía los brebajes a petición de Hyun-yan. Jinhua sacó algunos platos de plata y comenzó a pulirlos diligentemente con un paño seco. Mao Mao raramente decía mucho, pero sabía cómo ser un oyente cortés de una conversación, así que nunca había dañado hablar con ella. Y eso es lo que hizo Jinhua, contándole algunos rumores que había oído recientemente, historias de una mujer pálida que bailaba en el aire. Mao Mao se dirigió al consultorio médico con su remedio completo para el resfriado y una cesta de ropa sucia. El director tenía derecho a dar su impresión a cualquier medicina, incluso si era solo por motivos de forma. ¿Apareció ese espíritu de repente en el último mes? Mao Mao sacudió la cabeza ante la historia del fantasma del jardín. No había oído nada de eso antes de llegar al pabellón de Jade. Y como confiaba en Xiaolang para que le dijera cosas que valieran la pena oír, tuvo que pensar que el rumor era muy reciente. El palacio trasero estaba rodeado por lo que equivalía a los muros del castillo. Las puertas de cada muro eran únicas vías de entrada y salida. Un profundo foso del otro lado de la barrera impedía tanto la intrusión como la huida. Algunos dijeron que había antiguas concubinas, posibles fugitivas del palacio trasero, hundidas en el foso. Así que se supone que el fantasma debe aparecer cerca de la puerta, ¿no? No había edificios en el área inmediata, solo un extenso bosque de pinos. Comenzó alrededor del verano. Era algo de cosechar algo. Tan pronto como tuvo este pequeño y travieso pensamiento, Mao Mao escuchó una voz. Una que no le agradaba, pero que siempre parecía estar tras ella específicamente. Veo que trabajas muy duro. Mao Mao encontró la sonrisa del hombre, encantadora como la flor de una peonia, con una indiferencia estudiosa. Apenas trabajando, señor, se lo aseguro. El consultorio médico estaba a punto de la puerta sur, cerca de la sede de las 3 oficinas principales que supervisan el funcionamiento del palacio trasero. Jinji podía ser visto allí bastante a menudo. Como eunuco, su lugar apropiado era el departamento de servicio doméstico, pero este hombre parecía no tener un lugar específico de empleo. De hecho, casi parecía supervisor de todo el palacio. Es casi como si estuviera por encima de la cabeza de la matrona de las mujeres sirvientes. Siempre fue posible que fuera el actual guardián del emperador, pero considerando que Jinji parecía tener unos 20 años, era difícil de imaginar. Tal vez era hijo del emperador o algo así, pero entonces, ¿por qué convertirse en eunuco? Parecía cercano a la consorte Gyokujou. Tal vez era un guardia de su lugar o tal vez el amante del emperador. Las relaciones entre el emperador y Gyokujou siempre parecían perfectamente normales cuando su majestad venía de visita, pero las cosas no siempre eran lo que parecían. Sin embargo, Mao Mao se cansó de intentar jugar con las posibilidades y se decidió por esta última. Fue lo más fácil.
Tu cara dice que tienes el pensamiento más impertinente del mundo, dijo Jinshi entrecerrando los ojos ante ella. ¿Estás seguro de que no te lo estás imaginando? Se inclinó ante él y se agachó en el consultorio médico, donde el curandero de bigotes de un médico estaba pulverizando algo en un mortero. Mamao comprendió que en su caso, eso no era un paso para ser un brebaje médico, sino que simplemente era una forma de pasar el tiempo. Sino, ¿por qué necesitaría que ella le diera cualquier medicina que hiciera? El doctor no parecía saber más que las recetas y técnicas medicinales más rudimentarias. El personal médico estaba permanentemente escaso de personal, como se podría suponer del Palacio Trasero. A las mujeres no se les permitía convertirse en médicos, aunque muchos hombres deseaban serlo, pocos deseaban también convertirse en eunucos. El viejo curandero de aquí había tratado al principio a Mamao como una niña distraída, pero su actitud se suavizó cuando vio las medicinas que ella hacía. Ahora él preparaba el té y bocadillos con gusto, compartía con ella cualquier ingrediente que necesitara. Pero aunque ella estaba agradecida por ello, cuestionaba lo que decía sobre él como médico. La confidencialidad le parecía un poco preocupante. Me pregunto si esto está remotamente bien. Mamá se entretenía pensando, pero no decía nada. El arreglo actual era demasiado conveniente para ella. ¿Serías tan amable de revisar esta medicina que he hecho? Ah, hola jovencita, por supuesto, espera un momento. Trajo bocadillos y algún tipo de té. No más que bollos dulces. Hoy había galletas de arroz. Eso estaba bien para Mamao, que prefería un sabor un poco más picante. Parecía que el doctor había sido tan amable de recordar sus preferencias y había tenido la continua sensación de que él estaba tratando de congraciarse con ella. Pero no le molestaba. Puede que fuera un charlatán, pero era una persona decente. «Seguro que hay suficiente para mí también», dijo en una voz melodiosa por detrás de ella. No tenía que darse la vuelta. Prácticamente podía sentir su efulencia en el aire. Ya debía saber quién era. Jinshi, en carne y hueso. El doctor, con una mezcla de sorpresa y excitación, cambió rápidamente las galletas y el té con sabor a sacha por un té blanco y pasteles de luna mucho más deseables. «¡Mis galletas de arroz!». La sonrisa radiante se sentó al lado de Mamao. A fuerza de diferencias sociales, nunca debió sentarse uno al lado del otro, y sin embargo aquí estaba. Podría haber parecido un gesto máxima de magnanimidad, pero Mamao sentía algo muy diferente en él, algo puntiagudo y contundente. «Siento las molestias, doctor, pero ¿podría ir atrás y traerme esto?». Jinshi le dio al curandero un pequeño papel. Incluso sin verlo claramente, Mamao pudo ver la abundante lista de medicinas. Mantendría al doctor bastante ocupado durante bastante rato. El curandero entrecerró los ojos ante la lista y luego se retiró con tristeza a la habitación de atrás. «Así que este era tu plan todo el tiempo». «¿Qué es exactamente lo que quieres?», Mamao preguntó sin rodeos sorbiendo el té. «¿Has oído hablar de la conmoción de un fantasma?». «No más que rumores». Entonces, ¿has oído hablar del sonambulismo?». La chispa que se encendió en los ojos de Mamao al oír esa palabra nos perdió a Jinshi. Una traviesa satisfacción entre la sonrisa de la ninfa cepilló la mejilla de Mamao con su amplia palma. «¿Y sabrías cómo curarlo?». Su voz era tan dulce como una flor de frutas. «No tengo la menor idea». Mamao se negó a ser autodespreciativa, pero tampoco quiso exigir sus habilidades. Sin embargo, se había encontrado con todo tipo de enfermedades y había visto que muchas de ellas en pacientes. Por lo tanto, podría decir con confianza lo que decía a continuación. No se puede evitar con medicina. Era una enfermedad del espíritu. Cuando una prostituta había sido afligida por esta enfermedad, el padre Mamao no había hecho nada para tratarla, porque no había ningún tratamiento que dar. Pero, ¿con algo que no sea medicina? Jinshi quería saber cualquier posible cura. «Mi especialidad son los productos farmacéuticos». Pensó que eso era lo más enfático que podía hacer. Pero luego se dio cuenta que todavía podía ver la cara de la ninfa, ahora envuelta de la angustia, flotando su visión periférica. «No me mires con esos ojos». Mamao evitó su mirada, como si fuera un animal salvaje, o al menos lo intentó, pero no fue posible. Se deslizó por ahí. Así que estaba de cara a ella, hablando de persistente, habla de molestia. Mamao no tuvo más remedio que admitir la derrota. «Bien, te ayudaré», dijo, pero tuvo cuidado de parecer muy infeliz por ello.
Gao Shun llegó a buscarla alrededor de la medianoche. Iban a salir para presenciar la enfermedad en cuestión. La naturaleza taciturna de Gao Shun y su rostro, a menudo inexpresivo, podía haberle hecho parecer inabordable, pero a Mao Mao en realidad le gustaba bastante. Las golosinas iban mejor con los alimentos encurtidos. Gao Shun era el complemento perfecto para la actitud de Jinshi respecto a la sacarina. No se presenta como un eunuco. Muchos eunucos se volvieron afeminados porque su yang biológico fue eliminado a la fuerza. Crecimiento mínimo de vello corporal, tenían personalidades suaves y una disposición a la obesidad, ya que sus apetitos sexuales fueron reemplazados por los culinarios. El curandero era el ejemplo más obvio. Se veía como cualquier otro hombre de mediana edad, pero su discurso lo hacía sonar más como el amante de algún hogar mercantil acomodado. Gao Shun, por su parte, no tenía mucho vello corporal, pero lo que tenía era grueso y negro, y si no hubiera vivido en el palacio trasero, habría sido fácil tomarlo como un oficial militar. Me pregunto qué le llevará a elegir este camino. Me pregunto si podría, pero incluso Mao Mao entendió que pedírselo sería algo que no se podía hacer. Simplemente asintió en silencio y se fue con él. Gao Shun lideró el camino, sosteniendo una linterna en una mano, y la luna estaba medio llena, pero era noche sin nubes. Toda su luz les llegaba. Mao Mao no había estado en el palacio trasero tan tarde en la noche. Era como un mundo diferente. De vez en cuando creía oír crujidos y tal vez algunos gemidos de los arbustos de aquí y allá. Pareció ignorarlo, y el emperador era el único hombre de verdad que se le permitía en el palacio trasero. Así que no era culpa de las damas si los encuentros románticos aquí empezaban a formar formas menos típicas. Señorita Mao Mao, comenzó Gao Shun, pero Mao Mao sintió cierto remordimiento por el modo educado de dirigirse a ella. Por favor, no tienes que llamarme así, dijo. Su posición está muy por encima de la mía, maestro Gao Shun. Gao Shun pasó su mano por la barbilla mientras consideraba esto. Finalmente dijo, Xiao Mao entonces. Una forma diminutiva de su nombre que era muy opuesto a la señorita Mao Mao. Eso quizás era demasiado familiar, pensó Mao Mao, dándose cuenta de que Gao Shun tenía un corazón más ligero de lo que parecía al principio, pero sin embargo asintió con la cabeza. Quizás, se aventuró Gao Shun, te pediría que dejaras de mirar al maestro Jinshi de la misma manera que miras a un gusano. Maldición. Se dieron cuenta. Sus reacciones se habían vuelto demasiado automáticas últimamente. Su cara de póker ya no podía ocultarla. No esperaba ser decapitada por ello, en el acto o algo así, pero tendría que controlarse. Desde la perspectiva de esos personajes, era Mao Mao quien era el gusano. Porque hoy me informó que le miraste como si fuera una babosa. Bueno, ciertamente parecía especialmente baboso. El hecho de que informara a Gao Shun de cada mirada despectiva de Mao Mao, pensó ella, hablaba tanto de su tenacidad como de su baboseo. No decía mucho de él como hombre, o como exhombre quizás. Sonrió tan ampliamente como dijo, sus ojos rebosantes y todo su cuerpo temblando. En verdad nunca lo había visto con una alegría tan singularmente expresada. Mao Mao saludó a la descripción de Gao Shun. Simplemente sabía que solo podía causar un malentendido. Con total seriedad, de hecho, estaba degradando en privado a Jinshi de gusano a inmundicia mientras respondía, seré más consciente de mi futuro. Gracias. Los que no tienen inmunidad tienden a desmayarse de un vistazo. Es un gran esfuerzo para mantenerse en la cima. El suspiro con el que Gao Shun acompañó este comentario lleva una nota inconfundible de frustración. Mao Mao supuso que no era la primera vez que tenía que limpiar después de Jinshi. Tener un superior demasiado puro era su propio tipo de dificultad. El curso de esta agotadora conversación nos llevó a la puerta del lado oeste. Las paredes eran 4 veces más altas que las de Mao Mao. El profundo foso del otro lado requería que se bajara el puente cuando se traían provisiones o suministros. En ocasiones, cambio de las sirvientas. En resumen, huir del palacio era un castigo final. La entrada era una doble puerta con una caseta de vigilancia a ambos lados. La puerta estaba siempre vigilada, 2 eunucos en el interior y 2 soldados en el exterior. El puente levadizo era demasiado pesado para subirlo o bajarlo solo con la mano de obra, así que 2 cabezas de buey estaban a mano para hacer el trabajo. Mao Mao se dejó llevar por el deseo de ir al bosque cercano de pinos a buscar ingredientes, pero con Gao Shun allí tuvo que contenerse. En lugar de eso, se sentó en el pabellón al aire libre del jardín. Entonces allí, ante la luz de la luna, apareció.
Ahí está, dijo Gao Shun señalando. Mamao miró y vio algo increíble, la figura de una mujer pálida flotando en el aire. Su vestido largo se arrastraba detrás de ella, sus pies se movían con gracia por encima de la pared como un baile. Se estremeció y su ropa se onduló como si estuviera viva. Su largo pelo negro brillaba en la oscuridad, dándole una especie de débil halo. Era tan hermosa que parecía casi irreal, era como algo salido de una fantasía, como si hubiera entrado en la legendaria aldea de las melocotones. Como un hibisco bajo las estrellas, dijo Momo de repente. Gao Shun pareció sorprendido, pero luego murmuró: eres una investigadora rápida. El nombre de la mujer era Fuyou, hibisco, y era una consorte de rango medio, y el mes siguiente iba a ser entregada en matrimonio a cierto oficial como recompensa por su buen trabajo.